¿Sabías que puedes acomodar los números del 1 al 9 para que cada fila, columna y diagonal sumen exactamente 15? No es magia, es matemática pura. Hoy te revelo el secreto del cuadrado más ingenioso que existe. Prepárate para descubrir el famoso cuadrado ingenioso de 3x3, 3 filas por 3 columnas, y cómo construirlo paso a paso. Vamos a formar 8 ecuaciones en base a las 3 filas, las 3 columnas y las 2 diagonales. La fila 1 es x1 más x2 más x3. La fila 2, x4, x5 más x6. Fila 3, x7 más x8 más x9. Luego tenemos la columna 1, x1 más x4 más x7. La columna 2, x2 más x5 más x8. La columna 3, x3 más x6 más x9. Luego tenemos la diagonal principal, x1 más x5 más x9. Y finalmente la diagonal secundaria, x3 más x5 más x7. 3 filas, las 3 columnas y las 2 diagonales deben todas sumar 15. ¿Qué valor debe adquirir cada variable para que podamos obtener 15 en todas las filas, en todas las columnas y en las 2 diagonales? De eso se trata este juego ingenioso matemático, este cuadrado 3x3. Bueno, existen diversos algoritmos. Yo te voy a enseñar uno y luego vamos a ver si podemos obtener otras posiciones, los números del 1 al 9, para que sumen 15 en todas partes. Empezamos por colocar 2, 4, 5, 6 y 8. 5 siempre va a ir en el medio. Luego, en la primera esquina empezamos con 2. En la tercera fila, posición de la columna 1, tenemos 4. Colocamos 6. En la primera fila, columna 3. Y en la fila 3, columna 3, colocamos 8. Luego hacemos algo interesante. Generamos un cuadrado fuera del cuadrado 3x3 y allí colocamos 1. Ya vamos a ver para qué. Generamos otro cuadrado en esta posición encima de la columna 2 con el número 3. Debajo de la columna 2 con el número 7 también por fuera, y finalmente por fuera el número 9 en la fila 2 en la parte derecha. Noten que hemos obtenido 1, 2, 3 en esta posición. Luego tenemos 4, 5, 6 en el medio. Y a la derecha finalmente tenemos 7, 8 y 9. Este es mi algoritmo, el algoritmo con el cual vamos a poder obtener, usando cierta técnica matemática, las 9 posiciones, los valores de las 9 variables dentro del cuadro 3x3 para que nos sume 15 cada fila, cada columna y cada diagonal. Recuerden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cómo es esto? ¿Qué vamos a hacer ahora? El 2, el 6, el 5, el 4 y el 8 los dejamos en la misma posición. El 1 lo pasamos al lado derecho y el 9 lo colocamos en la fila 2, columna 1. Es decir, intercambiamos las posiciones el 1 y el 9 llevándolos a sus lugares opuestos. Y hacemos lo mismo con el 3 y el 7. El 3 nos queda entonces en la fila 3, columna 2, y el 7 nos queda en la fila 1, columna 2. Y esa es nuestra solución. Vamos a corroborarla. ¿Qué tenemos en la fila 1? Tenemos 2 más 7 más 6, y eso es 15. En la fila 2 tenemos 9 más 5 más 1, lo cual también es 15. Fila 3, 4 más 3 más 8, nos da 15. Luego tenemos la columna 1, que es 2 más 9 más 4, obteniendo 15. La columna 2, 7 más 5 más 3, igual a 15. La columna 3, 6 más 1 más 8 es igual a 15. La diagonal principal es 2 más 5 más 8, que es igual a 15. Y la diagonal secundaria, 6 más 5 más 4, que es igual a 15. Y hemos logrado el objetivo usando el algoritmo y el procedimiento que les expliqué previamente. Ahora bien,
Este fue el cuadro que obtuvimos con las 9 posiciones, los 9 números. Podemos generar a partir de este cuadro otros cuadros donde también la suma de las filas, de las columnas y de las diagonales de 15. Claro que sí lo podemos hacer. Y aquí tenemos un ejemplo. Miren cómo estamos cambiando las columnas por filas. 6, 1, 8, 6, 1, 8. En el medio tenemos 7, 5, 3 y aquí colocamos esa columna como fila, 7, 5, 3. Cambiamos columna por fila. Y la primera columna, 2, 9, 4, la colocamos como la tercera fila, 2, 9, 4. Podemos corroborar que todas las filas, todas las columnas y las dos diagonales suman 15. Y tenemos otra forma de hacerlo. Miren lo que pasa aquí. Tenemos en la tercera fila de este cuadro 2, 9, 4. Y aquí tenemos ahora 4, 9, 2. Lo que es lo mismo, la primera columna de nuestro resultado que está en amarillo la convertimos en posiciones opuestas en la primera fila. En vez de 2, 9, 4 colocamos 4, 9, 2. Es decir, cambiamos las posiciones. Luego tenemos 7, 5, 3. Colocamos 3, 5, 7. En la segunda columna la convertimos en segunda fila. La tercera columna, 6, 1, 8, la invertimos y la convertimos en la tercera fila, 8, 1, 6. Y este cuadro también nos da 15 en las tres filas, en las tres columnas y en las dos diagonales. Y tenemos otra forma de hacerlo, más sencilla. La tercera fila, 8, 1, 6, la convertimos aquí en la primera fila. Luego, 3, 5, 7 lo dejamos igual. 4, 9, 2, que era la primera fila, la convertimos en la tercera fila. Y por supuesto nos da 15 en todas las filas, columnas y diagonales. Lo que es lo mismo, 6, 1, 8, que era la tercera fila en el cuadro que nosotros obtuvimos. Le cambiamos las posiciones al 6 y al 8 y nos queda como primera fila 8, 1, 6. La segunda columna del resultado nuestro, que era 7, 5, 3, la convertimos en la segunda fila cambiando el 3 y el 7 y nos queda 3, 5, 7. 2, 9, 4, que era la primera columna, la convertimos en 4, 9, 2. Estos cuatro cuadros nos dan 15 en la suma de todas las filas, columnas y diagonales. Ahora, ¿qué algoritmo podemos usar para generar otros cuadros donde todos sumen 15? Se los dejo como tarea para que ustedes lo comenten. ¿De qué otra forma podemos acomodar los números para que obtengamos 15 en todas las filas, en todas las columnas y en las dos diagonales? Podemos tener algunas observaciones, llegar a algunas conclusiones en base a lo que hemos visto en esta lección. En primer lugar, el número 5 siempre está en el medio. Es la posición central del cuadrado. También hemos visto que intercambiando las filas por las columnas, como hemos hecho en este caso, podemos obtener el resultado deseado. En tercer lugar, la suma de cada fila siempre va a ser 15. La suma de cada columna también va a ser 15. Y finalmente, la suma de cada diagonal va a ser igualmente 15. El cuadrado ingenioso 3×3 no es solo una curiosidad matemática, es una muestra perfecta de orden, simetría y lógica. Y lo más increíble, puedes construirlo tú mismo con solo seguir un patrón. Reta a tus amigos o alumnos a encontrar otras formas. Podrán hacerlo sin mirar. Si este truco te gustó, no olvides compartir este video a otros a quienes pueda beneficiar. Suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba otro video. Adicionalmente, para seguir reforzando tus conocimientos, ve el video bajo el encabezado Aprende Más. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo video, amigos Solvers. Bye bye.